A ver, vamos a ir viendo. Hacía tanto que no lo hacía, que no encontraba la aplicación para hacerlo. Cuidado, no. Mira, se mueve mucho la mesa y se... A ver, Y ahora sí. hace... Ahí está. Me A faltan mis ver, gafitas. vamos a entrar para ir mirando los chats. Un segundo ahí. ¿Se escucha bien? Mándenme ahí un mensajito. A ver si se escucha para ir organizando y poniendo en sintonía todo. ¿Hacía cuánto? Hacía como más de 2 meses que no hacíamos un vivo. Ay, a ver, a ver. Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Acá estamos con Lena. Saluda, Lena. Ahí. Hola. ¿Quién es? Hay mucho. Mirá, ¿quién está del otro lado? Está Juan Gómez, está Aldo, está Rastreando Vida, Aquí estoy Franco yo. Pupo. Bueno, un montón de gente que se va sumando de a poquito. Victoria Páez, Pedro Victoria Páez me suena. Calero. Bueno, todos. Ahí hay un ruso, Privet. Bueno, a ver. Una Vamos a esperar un marplatense, poquito que se Patricia. meta Ahí gente. está, vamos. Hace un calor acá, chicos. Y justo encima recibimos visita en el último minuto, así que... A ver, haceme un poquito para ahí. Si no se chocan las sillas. Ahí Perfecto. está. Muy bien. Cuidado, cuidado que se mueve la mesita. Tucu. Ahí. Bueno, tengo gafas nuevas. Esta mesa se mueve. ¿Está Lian? Acá preguntan por Lian. ¿Dónde está Lian? Sí. Acá te están preguntando. No, ponete una camiseta, Gordi. Sin camiseta no. Si no, nos censuran. Nos censuran. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿qué Vamos bien. tal? ¿Cómo están todos? Acá tengo a Lian. Cuidado con la mesa, Gordi, que se nos mueve, mira. Se mueve mucho Sí, la se imagen. extrañan los videos, dice Rastreando Vida. Mirá, Juan Gómez es Ian, que estaba recién acá con nosotros. Sí, ahora les vamos a contar todo eso, dónde estamos. Ahí nos hicimos ahí un poquito de croquis para ir contándoles novedades y qué pasó con los videos y los últimos videos, que estamos con el regreso a España, con la OMA. Y bueno, estamos armando un video especial porque es el video especial justamente de la entrada de la OMA a España después de 7 7 años años y de pico, estar sí. fuera. Entonces, para nosotros fue un momento muy icónico dentro de nuestro viaje, muy especial sobre todo. Y lo van a ver en el próximo video. Lo estoy editando, va a ser un video para preparar pochoclos, me parece. Y para verlo con tranquilidad, porque se viene un poquito largo, pero bueno, acá está Lian. Estoy pensando ahora. ¿Qué? En marzo hizo 8 años. Por No eso en 7. marzo, pero como los que 8 nos añitos. siguen ya saben que vamos con los videos atrasados, cuando nosotros entramos eran más de 7, bueno, no habían llegado. Bueno. Por eso, 7, 8 años, más o menos lo mismo. Más o menos ahí. Así que bueno, estamos preparando el video. Pasaron muchas cosas este último tiempo. Por eso no subimos las semanas anteriores. Estábamos a full, gente, a full haciendo un montón de cosas, ya les vamos a contar. Pero bueno, ya la semana que viene sale video seguro. O sea, en esta semana lo terminamos y para el fin de semana que viene tenemos video. Me gustaría aprovechar, ahora somos 32, después no sé si lo voy a dejar por Instagram o dejar ahí un comentario, a ver si les parece, porque estuvimos subiendo también algunos videos los domingos también, a ver si ¿qué les gusta más, el sábado o el domingo? ¿Qué les va A mí el mejor? sábado. Sábado, bueno, podemos ir preguntando Vamos ahí, votando. a ver si van mejor un sábado o un domingo. Y así vamos subiendo los videos. ¿Querés empezar con el mate? No llegué ni al mate, pero para ir a poner la pava, me parece. Bueno, anda a ponerte la pava si querés. Y yo voy
mirando acá los mensajes que Vale. a mí me gusta. Ahí vengo yo. Vale. Al ruso o la rusa ya lo saludamos. Pedro Calero también. Os vi en el aparcamiento hace unos días, pero muy temprano, no molestar un fuerte. Ah, Pedro, ya sé quién es de Cava. Calero Gutiérrez es de la 4x4, de acá de la Siberia, si no me equivoco. No me voy a poner a abrir ahí en la fotito de perfil porque por ahí desconfiguro todo. Pero sí, sí, sí. Creo que sí. Estuvimos en el aparcamiento, Pedro, ni bien llegamos. Ni bien llegamos al pueblo, estuvimos ahí en el aparcamiento porque llegamos como a las 12 de la noche, por ahí. Así que ahí estuvimos inaugurando para nosotros la primera vez que dormimos ahí en el aparcamiento del pueblo, que está justo a la entrada, ¿no? Después Franco Pupo, vamos, dice Aldo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Saludos, los López, llegando y dando like. Bien ahí, vamos a hacer como Aldo, vamos a darle like al videíto, así YouTube nos premia un poquito. Juan Gómez, hola, que Juan Gómez ya sabemos que es Ian. Ian es amiguito de Lian. Recién estuvieron acá con nosotros. Rastreando vida, dice, hola, audio, imagen, bien, gracias Aldo. Buena, buena, muy buena esa. Sí, se escucha bien, dice también Rastreando vidas. Juan Gómez lo leímos recién. Patricia Marfil López. Hola chicos, una marplatense que vive en Vigo, Galicia. ¿Cómo estamos por ahí por Galicia? ¿Estará fresco ya? No tengo idea cómo está el clima ahora por ahí. No estamos mirando nada. Tenemos esas épocas, viste, en las que sí te pones a mirar el tiempo y bueno, supongo que es que estamos con la cabeza así. Bueno, así no, pero estamos haciendo muchísimas cosas y no estamos mirando en el tiempo ni acá. No sé si va a llover Solo sabemos que mañana. hace mucho calor. Sí, Porque lo pero hace un vivimos. calor seco. Venimos de estar Ahora sí. en Gandía, donde ahora les vamos a contar qué es lo que estuvimos haciendo, y era muy, muy, muy húmedo. Y ahora se nota, cuando hablábamos con gente, no, pero allá hace mucho calor, yo les preguntaba y me decía todo el mundo como que sí, es mucho calor, pero es seco, es diferente, porque cuando estás en el húmedo no te acordás cómo es el calor seco, cómo era. Y ahora justo fue el cambio de en 24 horas y estamos en un calor seco, es muchísimo más llevadero que el calor que estaba haciendo en Gandía la semana pasada o hace 2 semanas. Una. Hace una. Elsa Valdés, hola, hermosa familia, se les extraña, abrazos. Acá estamos, Elsa, para todos los que nos extrañaban. Gracias a todos esos, los que nos mandaron por Instagram mensajes y por YouTube. Ay, esto ahora empezó a sancionar YouTube, ¿no? Si mencionabas, bueno, no puedo Sí, mencionar las no hay que otras mencionar el redes, resto de las me redes. olvido de esas cosas, no puedo mencionar las otras. Un montón de gente nos mandó cómo están, están bien, como que no estábamos subiendo videos a YouTube y no estábamos haciendo los vivos. Entonces muchos nos preguntaron cuándo vivo, qué pasaba. Estuvimos trabajando muchísimo. Agosto fue un mes muy, muy, muy duro, no, muy de mucha Movido, estuvo actividad, ¿no? buenísimo, estuvo De mucha genial, actividad, fue estuvimos a genial. full, a full, a full. Entonces, la verdad no nos daba, no nos dio tiempo. Para los que no saben, bueno, acá es plena temporada en España en agosto, así que estuvimos a full y por eso no teníamos tiempo de los videos, de los vivos sobre todo, pero ahora ya estamos más calmos, ya pasó la temporada, pasó el veranito, así que nada, ahora acostumbrándonos, volviendo un poco a la plataforma, vamos a continuar con los videos, por supuesto con la historia, pero bueno, la idea es darle al vivo otra vez al fin de semana para seguir conectando, para ver cómo están ustedes también del otro lado. Y aparte está bueno, siempre nos gustó hacerlo de los vivos y ver y contarnos cositas. Que ahí Y es pueden una forma también de interactuar. ponerse al día, ya que, bueno, nuestra manera de Mm. viajar es estar en el lugar en el que estemos, en cada país que vamos cruzando, en el que se puede trabajar y es una forma de conocer mucho la cultura, ya España la conocíamos, pero bueno, cuando salen estas oportunidades de poder trabajar y, por ejemplo, en este agosto se dio que pudimos trabajar los dos, por eso también
no Estábamos a full. estábamos a full, estaba uno en un horario, el otro en otro horario, súper contentos haciendo un montón de cosas que no nos daba tiempo a poder meternos en las redes, ya nos hubiese gustado, pero a veces eso, en las circunstancias, entre el trabajo, ¿cómo se llama? La conexión, si tenés dónde enchufar, dónde no, bueno. El ritmo de vida, los Claro, nenes, ¿no? Hay mirá, que hacer... lo que sí está Así lleno de moscas. moscas. Están medias Bueno, tontas. ¿te parece que contemos qué pasaron estos últimos meses que no hicimos vivo? ¿Qué pasó con la OMA? Vale. ¿Cómo está la OMA? A ver, qué hicimos ahí. Vos apuntaste Estuvimos algo en acá. Barcelona y lo de Vale. Gandía. O sea, Barcelona, sería para esto vamos a ponernos hacer, al no día. sé si la última, bueno, la última vez que hicimos directo fue desde el Sacarrascazo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Benicàssim, En Benicàssim. Claro. En Benicàssim. Y a partir de ahí de Benicàssim, bueno, en un momento fuimos a saludar antes de estar o después de Benicàssim, no recuerdo. Después de Benicàssim fuimos a saludar a unos amigos, a Belén y a Tito, unos viajeros que conocimos nosotros en Nepal. En el año 2018 sí, nos encontramos. Íbamos ellos por una calle, nosotros por otra, muy concurrida, el clima creo que estaba feo, estaba algo lloviendo. así, muchos coches uno al lado del otro, ahí tenso estaba el tráfico, y vimos que alguien nos hacía así con la mano, y dijimos, esos son argentinos seguro. Y al otro día nos mandaron un mensajito porque se veía los López, nos buscó Belén o Tito, no recuerdo quién, y nos escribieron un mensaje, hola chicos, vimos que la OMA, que son de Argentina, nosotros también, Belén es de Necochea y Tito es de Córdoba. Bueno, los fuimos a saludar y nada, claro, nos ahí encontramos salió... después en Katmandú con Claro. ellos, que ahí nos hicimos como amigos, nos conocimos y después coincidió de que... Tuvimos un par de horas en la OMA charlando y hablando. Charlando. Pero no, después ellos, claro, creo que los volvimos a ver acá, ¿no los vimos después en todo ese tiempo hasta llegar acá? No. Sí, los vimos una vez cuando estaban en su piso, que fuimos a su casa. Bueno, para eso, pero Esa cuando noche. ya estaban ellos en Pero España. ya estaban en España, sí, ya los vimos en España. Eso después... Bueno, entonces, cada uno siguió resumiendo, viajando, claro. ¿cuándo estuviste en Barcelona? Ahí voy. Entonces, la fuimos a saludar a ellos. Habíamos estado en Mataró, creo que el que escribió es Ian. Estuvimos en Barcelona y de Barcelona estuvimos en Mataró y dimos una charla antes en Girona. Se lo cuento a Juan Gómez, que no sabían. Y dimos una charla en Girona, de Girona bajamos a Mataró, conocimos en Girona a David, a Marta y a Alegra, que son de Mataró, así que después quedamos, los fuimos a ver a Mataró, y ahí es donde empezamos a hacer las cosas para la OMA. Sí. ¿No? Vamos a empezar entonces por ese... No, pero estabas contando de Belén y Tito, que los conocimos, fuimos a saludarlos. Ya, pero si no ya me voy para Gandía. No, pero después nos volvimos. Bueno, más o menos. Bueno, la fuimos a saludar a Belén y a Tito a Gandía y me dijo, ¿te animás a manejar un tuk-tuk? Le dije que sí, obvio que me animo a manejar un tuk-tuk. Así que estuve el verano manejando un tuk-tuk en Playa de Gandía. En Playa de Gandía. Que eso es provincia de Valencia, para el que no sí, en el Mediterráneo. Y nada, lo que hacíamos era, Belén vendía los tickets de motos de agua y desde el muelle, donde estaba en el puerto, con el tuk-tuk había que llevarlos hasta el pantalán donde estaban las motos. Y bueno, ese era mi trabajo. Preparé mi tuk-tuk, lo puse a mi medida, a mis colores, a mis perfumes, y disfruté de un verano donde hice más o menos siempre el mismo recorrido. Y muy ameno porque, bueno, ya conocía a la gente de la tienda, el del lugar donde comíamos. Y la verdad que estuvo muy bien, muy entretenido. Y dentro de la marina, que es la marina de San Nicolás, donde estuvimos, frente al Mercadona, el que conoce Gandía, frente al Mercadona estaba la marina de San Nicolás y ahí estaba el pantalán de las motos. Y ahí aparcamos la OMA. Entonces ahí aparcamos la OMA. Y lo bueno es que la gente de San Nicolás, de la Marina, nos permitieron utilizar los vestuarios, duchas y, en fin, cargar baterías, teníamos agua.
entonces estábamos muy, muy cómodos y tranquilos. Así que así fue mi verano, mientras que el verano de Pau fue nocturno. Sí. Paola es de noche, como los murciélagos. No, porque nos salió un mercado que, bueno, en el momento que fuimos la primera vez justamente a saludar a Belén y a Tito, que le dice que había posibilidad del tuk-tuk, también paseando por ahí vimos que había un mercado navideño, perdón, un mercado de verano. Y averiguamos a ver si era posible formar parte del mercado para vender. Nosotros vendemos plata que fuimos comprando en diferentes partes del viaje. Y nos dijeron que seguramente que sí, que nosotros teníamos planeado pues, regresar para agosto y nos dijeron que seguro que había alguna plaza libre para estar en el mercado. Así que dijimos, bueno, si llega a salir lo del tuk-tuk, yo también me pongo a hacer, claro, el mercado. Sale lo del tuk-tuk, entonces llamo al señor del mercado, que justamente era argentino, y bueno, sí, me deja una plaza en el mercado frente a la playa, así que estuve todo el mes de agosto, desde el 1 hasta el 31, haciendo un mercado nocturno frente a la playa, bueno, vendiendo nuestras joyitas de plata que fuimos comprando en el camino. Así que fue un mes de verano donde todo el mundo estaba de vacaciones acá, pero nosotros estábamos a full trabajando, Hernán con el tuk-tuk todo el día, y ya para las 5 o 6 de la tarde yo me iba con los nenes, ellos se quedaban en la playa jugando, yo montando. Cuando Hernán terminaba, los venía a buscar, se los llevaba a la caravana y yo ya me quedaba hasta la 1 y algo, y ya llegaba a la caravana tipo 2. Así que sepan entender, fue un mes muy, unos meses fueron muy... Sí, fueron un par de meses muy duros. A tope. No sé si fueron duros. Duros me refiero comparado a lo que normalmente porque es nuestra la verdad vida. Que los trabajos estaban Sí. tranquilos, estaban buenos, nos organizamos bien. En mi caso, los jefes que tenía eran unos chicos jóvenes muy permisivos, entonces podía llevar a los nenes de acá para allá, ir a buscar, yo no tenía hacer la jefe, compra. o sea, como que entonces, la verdad que estuvo bien, podía llevar a Pau hasta el mercado, a la noche iba a buscar a los nenes. El mercado era sobre la playa, entonces enfrente, justo ahí en la playa, en la arena, había dos arcos, dos porterías pequeñitas. Y entonces ya se hicieron su equipito y sus amigos para jugar la pelota, había con otros nenes que hacían mercado también, mientras los padres trabajaban, los nenes todos habían hecho un grupete ahí, y estuvo muy bueno, la verdad que sí. El verano lo pasamos muy Nunca bien. habíamos estado en Valencia, no, o sea, tanto tiempo. Solo de paso capital o algunos pueblos, como la otra vez que fuimos a visitar a Rosalía, pero... Claro. En Utiel, pero también habíamos estado antes visitando a nuestros vecinos, los paelleros, los de Castellón, en Valencia, también, Valencia capital. Sí. Pero siempre como de paso, de turisteo. A Paquito fuimos a visitar, a Paco también. Pero esta vez, claro, fuimos a estar a trabajar, entonces estuvimos más tiempo, más de un mes en el mismo lugar, entonces bueno, conocimos Playa de Gandía. Así es como disfrutamos, yo disfruto mucho. Y conoces un poco, ahí más o menos puedes entender cómo es el carácter del valenciano, porque llevas un tiempo, porque hay uno que vos vas a su tienda o lo que sea, y lo ves todos los días, no es lo mismo ver a alguien 2 minutos que verlo durante 8 horas por día. Entonces, la verdad que estuvo muy bueno, nos gustó mucho y lo pasamos muy bien, y bueno, por eso es el tema de no estar tan presentes. Y los vivos, que claro, veníamos con un ritmo de vivos de todo el fin de semana y de repente, claro, es verdad que no los podíamos hacer, entonces nos empezaron a preguntar ¿dónde están? ¿Por qué no hacemos más los vivos? Entonces, nada, esas son las razones. ¿Querés una leche? Vale, ahora preparamos. Lua, ¿preparar? ¿Sí? Así que... nada, esa es la razón en realidad por la que no pudimos hacer el vivo en estas semanas que pasaron. Y eso es lo que estuvimos haciendo este veranito. Pero en un momento, mientras estábamos en el verano, Belén la volví loca durante todo el verano. Voy a ir acá, vamos allá, nos vamos acá, organizando a ver a dónde íbamos a ir. Y de repente la llamé por teléfono y digo, Belén, venite para acá que nos despedimos, que ya estamos saliendo, ya habíamos guardado todo y decidimos irnos de un día para el otro, menos,
de un par de horas. Dijimos, nos subimos, salimos ya. A todo esto estuvimos también, festejamos el cumpleaños de Lian y estuvieron Belén, Aníbal e Inti de Somos Ciudadanos del Mundo y compartimos como 2-3 semanas con los chicos, 2 semanas con nosotros. Estuvimos un montón, así que bueno, ellos venían de concluir esta parte de venir desde Tailandia con la autocaravana, así que estuvimos charlando, imagínense, todos los días a full. Bueno, del y viaje. ahí voy a continuar, porque si no me olvido. Sí. Y de ahí fue que nos pusimos a hacer, porque estoy viendo lo que está apuntado, y si no me voy por las ramas. Ahí fue donde terminamos de arreglar de hacerle cositas a la OMA, porque también estuvimos haciéndole cosas a la OMA, que empezamos haciéndolo después de la Meeting Camper, que bajamos para los Montoya. Sí, en los Montoya. Que no me acuerdo si lo habíamos contado, yo creo que sí. Yo creo que sí lo contamos en el vivo, pasa que por supuesto no están en los videos de YouTube, pero sí por Instagram hemos subido fotitos de que hemos modificado toda la cocina, cambiamos el mueble completo, tenemos una nevera alucinante como jamás en 8 años de viaje. Hacemos hielo, podemos poner la botella de agua, la metemos en el freezer y se congela en una noche. Una maravilla. El tubo espectacular. Chupa un poco de la placa, pero también otra cosa. Por eso tuvimos que cambiar. Tenemos placa también, o sea, hubo un par de remodelaciones gracias a varias empresas que nos estuvieron ayudando y colaborando con el viaje. Que las voy a nombrar, vamos a empezar. Claro. Después de la meeting Montoya Campers. Montoya Campers, montamos la cocina, sacamos toda la cocina vieja y pusimos una cocina nueva con fuegos nuevos, con la bacha de acero inoxidable nuevo, puertitas, luces adentro, luces afuera y la nevera esta que está espectacular. Hicimos eso. Después fuimos a Mataró con D&D, que David, Marta y Alegra, en el cual hicimos un par de arreglos, la bomba de freno, conseguimos repuestos y bueno, algunas cositas más. Y nos llevamos muy lindos recuerdos también, lindos momentos. Después otro arreglo fue... Y lindos amigos, porque la verdad que nos hicimos... Unos capos, sí, nos hicimos amigos, pasamos por un momento, nos habían ido a visitar al stand cuando dimos la charla. Y una familia muy, muy, muy especial, nos gustó mucho. Cuando pegás feeling con alguien guay en el viaje, es de esos viajeros que no te acordás, porque también son viajeros, que ya iremos contando. No voy a hablar mucho porque no quiero dar pistas, pero bueno, seguimos. Después de eso... Bueno, con David arreglamos los frenos. Eso, la bomba de freno. Eso. Nos consiguió un montón de repuestos que todavía tenemos pendientes de cambiar. Ahora el palier que viene soldado desde Mongolia, que sigue puesto. Tenemos los terrible soldadura, el tailandés. A mí me da pena cambiarla. Es que aparte, no, el ¿te acordás? Ah, no. No, primero, la soldadura fue en Tailandia. Sí, pero en Mongolia en la frontera. Baba la arregló, ¿te acordás? Que arregló la soldadura. Sí, le puso una goma más, pero la soldadura la hicieron el día ese que tuvimos 5 roturas antes de llegar a Laos, o en Laos. De Laos, no, en Mongolia. No, del lado tailandés, lado tailandés lo repararon, que tuvimos como 5 roturas en 3 días. Bueno, ahí se soldó el palier es el hierro este que cruza de rueda a rueda, eso se partió y le hicieron una soldadura conoidal, se llama, y quedó genial. Bueno, todavía seguimos con eso, tenemos repuestos. ¿Qué otra reparación? De ahí después estuvimos con Zacarrasca y después fuimos fuimos para Gandía y fuimos a Cheraco también, que estuvimos con Patricio Blanco, que Patricio Blanco es el que representa la empresa Whisper Power de baterías, placas solares y energía solar. Espectacular la empresa, muy buena. Bueno, tenemos, les cuento así rápido, tenemos una placa solar de 500 amperios, que ya después mostraremos imágenes, que la pusimos con el monito de Ciudadanos del Mundo. Nos dieron 2 baterías de litio de 102 amperios, de 100 amperios. Cada una. Espectacular, hizo la conexión, Patricio también.
Y el transformador este de y PPT o el lector de sí, tiene otro nombre, el regulador. regulador. El regulador que va ahí porque el que teníamos no daba tanta potencia y ahora le pusimos eso y vuela porque no nos tiraba la nevera. Entonces se consumía enseguida todas las baterías. Las baterías las teníamos de hacía años. Creo que Sí. cambiamos una vez la Aparte batería en teníamos 8 baterías años. de coche nosotros, Sí. nunca tuvimos baterías de litio, o sea, nosotros hicimos todo este tremendo viaje y nunca tuvimos nada, siempre, o sea, por decir Sí, nada, sí, no tuvimos teníamos un montón de cosas, las pero me cosas que hay refiero hoy en día, lo porque que hay hoy, claro, toda la nevera, esto, las baterías de litio, todas la estas cosas. autocaravana es del 89 y no le hicimos Nosotros hicimos reforma el moderna, así como viaje estaba, con un a lo panel solar argentino. chiquitito así, y no tirábamos de eso. Entonces, cuando había nevera, y cuando no había, no había. Claro, Bueno, ahora tenemos sueños, mirá. sí. Hay alguien que tiene Tiene noni. noni. Bueno, ¿qué más? Bueno, seguimos con lo de Ay, mira. Patricio Whisper Power. Se Entonces, mueve. bueno, estuvimos con él, que lo habíamos conocido en la Meeting Camper de Lisboa. Tiene un bus gigante, que es Su donde casa. tiene su casa. Y bueno, lo fuimos a visitar, estuvimos comiendo también, estuvimos cenando. Y muy agradecido Whisper Power. Y también, ¿qué otra reforma? Ah, y después con el monito que hicimos, poner la última placa solar y la cocina. La cocina le quitamos la parte de atrás, lo que habíamos hecho con Montoya Camper, le agregamos todos unos cerámicos que ya mostraremos un poquito las cosas. Y Tenemos una cocina ahora Nah, preciosa, hermosa. unos azulejos ahí como de piscina. No, una locura de cocina que tenemos, estamos muy contentos. Y ahora nos queda solo cambiar los repuestos que tenemos, que conseguimos a través de David. Y después el baño, que sí, yo Nos me falta agarré la loca, remodelar. saqué todo lo que había de plástico y ahora está así como está. Todo pelado, desmontado. todo pelado. Y lo próximo nos queda transformar el baño, en el cual entrarían otra empresa que también apareció, colaboró ahora, que se llama Trelino, que es del Baño seco. del baño seco. Nos transformamos al baño seco y muy bueno, necesitábamos ese cambio también. Desconocíamos todo este tipo de cosas, lo veíamos por ahí en camper, ahí en algunas furgonetas, y la verdad que al probarlo nos gustó. Y también colaboró con nosotros Bluetti. Bluetti, que es una empresa de baterías, ¿cómo se dice? Sí, es una batería externa Sí. que además tiene placas solares, entonces se puede. Nosotros ya teníamos una que nos trajimos de China, Pero esa la compramos EcoFlow, nosotros. la compramos nosotros, porque nos venía bárbaro, porque lo mismo, nunca podíamos cargar nada en el ordenador, porque no teníamos placas, no teníamos baterías, y nos compramos esta batería en China. Y ahora apareció Bluetti también, que nos envió una batería que todavía no la probamos, de hecho. Porque acaba de llegar, la placa de solar, todo este movimiento que hubo, llegaba a un lugar, después nos íbamos, no llegaban las cosas. Sí. Y gracias también a Norman y a Alicia, Sí. que nos dieron la dirección de su casa para poder recuperar todas estas cosas que estaban dando vuelta por los correos. Norman y Alicia, que son argentinos, son seguidores nuestros que siempre nos escriben, amigos, que tuvimos también, la suerte de conocerlos cuando estábamos en Cheraco. Y bueno, y siempre estamos ahí charlando por mensaje, y ellos, bueno, le pedimos permiso para enviar la placa a su casa. Y después, bueno, nos fuimos de ese lugar, así que ellos tuvieron que enviarla a otro. Pero bueno, ya tenemos todo con nosotros, así que ahora hay que. Todavía no lo abrimos, los vamos a ir abriendo. También les vamos a contar que vamos a hacer un video sobre estas marcas, porque las empresas estas colaboraron con nosotros y de intercambio le vamos a hacer un video. Así que también van a ir apareciendo algún que otro video de publicidad. Y quiero, porque acá me salieron en los anuncios, que tenemos anuncios. ¿En los anuncios? Sí, en el chat nos están escribiendo que están apareciendo anuncios. Ah, sí, claro. Sí. Eso, por un lado, claro, la verdad que, bueno, a nosotros no nos sale porque lo estamos haciendo nosotros. Claro. Pero, bueno, por un lado, familia, nos viene bien, porque eso significa que YouTube nos está aconsejando para poner una publicidad. Así que
Esperemos que no sea mucho, vamos a ver cómo lo podemos controlar. Si llega a ser mucho, significa que No, tenemos mucha gente mirándonos. está puesto en automático. O sea, yo no le pongo ni anuncios moderados, se pone. Cuando uno carga una transmisión, YouTube te da la posibilidad de que vos elijas si querés que haya mucha publicidad, poca o algo moderado. Yo siempre pongo moderado. Entonces sí, es normal que a veces les aparezcan anuncios, no solo en Eso los nos videos, sino en ayuda las un montón, transmisiones. chicos. Nos ayuda un montón que haya algún No le den a anuncio. saltar, por favor, Miren, lo que mírenlo. pasa es que en ese momento debe haber como un silencio. Entonces es como Ah, que se sí, pierde ese pedacito, pero después si querés mirarlo de nuevo, entonces nos suma una visualización claro. y tenemos el Pero coso. bueno, si no eso, déjenlo y cuando termina ahí seguimos conectados. Y si hay algo que se perdieron y que quieren saber, ahí nos preguntan y lo hablamos. Vale, Em, ya hablamos de todas estas empresas que teníamos ahora, entonces me sí, voy a mirar el chat otra vez, que es lo que me sí, gusta, ¿no? vamos con eso y ya después Que me encanta. Y aparte, ¿por ya qué? leíste todo Porque eso. la batería de la luz que estamos utilizando ya se está haciendo de noche. Entonces, nos está jugando una mala pasada. No está durando lo que duraba antes, cuando la compramos, como todo, ¿no? Cuando es nuevo, la escoba va re Bueno, bien. igual Ahora, 3 meses tiene, sí. tampoco tiene tanto. Habríamos hablado, saludamos a Patricia Marfil López, que estaba en Vigo y es marplatense. Lian, que también nos sigue escribiendo. Rastreando Vida dice, se extrañan los videos. Sí, ya ahora estamos... Perdón. Yo pido perdón porque yo sé que hay muchos que lo están esperando, pero bueno, ya les contamos por qué fueron. No me daba la vida para editar, así que ahora le estoy metiendo a full con eso y ya el fin de semana que viene tenemos video y retomamos. Y retomamos los directos. Y vamos a ir contando también cuál es nuestro próximo destino. A ver quién me escribe acá cuál puede llegar a ser nuestro próximo destino. Que no lo vamos a contar hoy, así que si lo escriben, no les voy a decir, no me sacarán palabra. José Ojeda, saludos chicos desde Córdoba, Argentina. Gabriela Beloni, hola familia, saludos desde Buenos Aires. Rastreando vida, yo domingo hago maratón de viajeros, dice. Bien. Bueno, nosotros, eso sería un poco, por eso yo voto por el sábado. Ahí Mari Es Guiglione verdad, porque Castro el pone el domingo sábado. suben muchos. Suben muchos, Mm, entonces el que no lo pudo ver el sábado, mm, lo puede ver el domingo. Pero si lo ponemos el domingo, la gente el lunes por mm, ahí tenés muchas cosas que hacer y ya no te da tiempo y te perdiste la semana. Entonces, poniéndolo el sábado, lo ven sábado y domingo. mm. Tienen el sábado o el domingo para verlo, o cualquier día de semana, ¿no? Juan pone también el sábado, venga, yo también. El sábado hay menos videos. Que el domingo. Claro, hay menos videos que el domingo, entonces lo puedes ver el sábado y el que quiere mirar el domingo lo mira todo. Saludos, dice Fernando Cosueca. ¿Qué más? Hola, mi familia bella, la abuela Mirta. Hola, Me mami. encantan sus vivencias en los... Primeros años de viaje. Sí, Justo ahora mismo que estoy editando este video que van a ver el fin de semana que viene, estoy reviviendo un montón de cosas del viaje y la verdad que, ¡buah! A veces me pasa a mí, como que lo veo y digo, qué loco que nosotros hicimos esto, ¿no? O sí, sea, que ¿no? pasamos por ahí, que Sí, es tantas que en realidad experiencias, tampoco somos a tantas veces conscientes, cosas. y yo menos todavía, porque ella como está con el ordenador, sí que va buscando imágenes y Mm. está, y la ves que a veces se está riendo, y digo, a ver qué te reís, y por ahí me muestra algo. Pero sí, hicimos un montón de cosas que creo que no somos conscientes. No, es que aparte, claro, a mí me pasa que hoy en día, hace 8 años que estuvimos, no sé, por ejemplo, en Irán, y estuve mirando algunas cosas y digo, guau, me acuerdo, mira esto, ¿te acordás? O sea, es como que son tantas cosas, es una vida que en realidad es tan intensa cuando uno está viajando, ¿no? O sea, que estás mirando un montón de, o sea, estás viviendo muchas cosas que en realidad sería, no sé, en años de una vida más normal, por decirlo, ¿no? Porque una vida en movimiento es continua de mucha aceleración, entonces es como que, sí, muchas, muchas cosas Uy, para retener. ¿Qué? ¿cuántos mensajes? Bueno, dale, venga, Venga, ponete al día, a ver. el sábado hay menos videos. Me Acá, a encantan ver. sus vivencias acá, sus vivencias primer año. Ah, dame eso. Más fácil, Más porque si fácil. no. Bueno, vamos acá.
Hola, qué lindo verlos nuevamente. Los sábados preferimos besos. Vamos por la propaganda. Bien, sí, a meterle propaganda, chicos, que eso nos ayuda. Me Me co- comí un anuncio. El anuncio no sabía que en el live pasaba. Sí, Yo también. tampoco, la verdad que no, Pau sí. Sí, sí, salen, salen. Yo estoy con 2 anuncios, dicen ya. ¿Eh? Néstor Gabriel Medina, hola, ¿cómo están? Se extraña esos videos de los fines de semana. Saludos, Gabriel y Nancy, haciendo el aguante. Gracias, chicos, Gabriel y Nancy. Y en la semana que viene otro. A mí me encanta esto, siempre lo digo. Prefiero el sábado, no sé si van a subir videos cuando recorrieron Australia en bicicleta. Abrazos de Argentina. Vamos a poner video de esos. El tema es que estamos intentando ponernos al día con los videos de ahora, entonces todo lo que se hizo atrás haremos en algún momento un recopilatorio y lo pondremos. Y si no, nos iremos a Australia otra vez en bicicleta. No, sí nos gustaría ponerle. Hay tantas historias que han pasado que sí están grabadas y documentadas. Es verdad que yo ahora cuando miro videos viejos, claro, se nota primero que la cámara no era tan buena por ahí como la última GoPro, ¿no? Que antes no tenían el slow motion y todas estas cosas que tienen ahora nuevas, entonces la estabilidad de los videos anteriores no son Yo me estoy tocando la oreja. no son los mismos que lo de ahora. Entonces se nota que son videos como de hace 10 años, ¿no? O sea, que no tienen esta calidad. Nosotros por ahí no estábamos tan sueltos grabándonos, porque al principio no nos grabamos tanto. Pero bueno, hay muchas historias hermosas que nos gustaría realmente contarlas en algún momento. Vale, acá nos preguntan, ¿en TikTok subís videos o no? TikTok lo empezamos en un A momento, veces subo, lo no nos queremos comparto. marear mucho porque TikTok lleva mucho tiempo. Para estar en TikTok tenés que poner todos los días y imagínate que no nos da la vida. Así que cada tanto ponemos algunas cosas, está bueno porque otra vez nombré la Sí, red, no tengo bueno. que nombrarla porque te censuran. Bueno, nada, no ponemos en otras redes, a veces sí, a veces no. Increíble esa sanción. ¿Qué pasó? Eso, lo que acabo de decir recién. Ah, vale. Suban más videos que se disfrutan, dice Fernando. Ponerse al día, dice Rastreando Vida. Néstor Gabriel Medina, hola, de Paraná, Entre Ríos, siempre esperamos sus videos, saludos. Gracias, Néstor. Yo ya me vuelvo loco cuando me empiezan a escribir de tantos lugares de Latinoamérica que tengo muchas ganas de ir. Hola, desde Kiko, desde Suecia. Eh, ¿Sí? Suecia. Suecia. Kiko Y y Jake, ¿cómo se pronuncia? Con mulita en la ruta. Jacqueline Gutiérrez. Yaqui, será, Jackie Yaqui. será. Sí. De mulita en la ruta. Ah, no los conocíamos, No solo los los conocemos, ahora buscamos. vamos a ¿Eh? buscarlos. Otro mensajito que no sabemos qué es lo que dice. Mensaje retirado, mensaje retirado. Pudo Pudo- llegar con el problema del aceite, escribe Gabriela Belloni. Le voy poniendo aceite, no sé cuánto aceite gasté ya. Tenemos una pistola ahí que le meto el aceite en la caja. Si es verdad que cada 800 kilómetros me pierde el aceite de la caja, así que tengo que estar muy pendiente y le voy poniendo. Ahora llegaron algunos repuestos para arreglar eso y me falta el retén de la caja pequeña y ya cambiando ese creo que solucionaríamos todo. Estaría. Más mensajes. Matías Almeida, saludos desde La Pampa. Vamos, Matías. Y Marite. Qué ganas de ir por ahí. Sergey dice, saludos muchachos. Ahí hay un mensaje en ruso que no podemos traducir ahora, así que es pasiva, es pasiva. Saludos a Privet es todos. pasiva, que son las palabras que me acuerdo. Rosana Ricardi dice, hola familia hermosa, qué lindo volver a verlos, abrazo grande desde Argentina, maravilloso ese plan de verano, estuvo buenísimo Gabriela, la verdad que sí, lo pasamos muy bien. Qué suerte, qué bien cuadraron esos trabajitos, sí, sí, muy bien, muy bien cuadró todo, por eso estamos bastante contentos. Es lo más quedarse unos meses y trabajar, sí, Carolina Michalijos, Carolina escribe siempre. Sí, a nosotros nos gusta mucho. Por eso tratamos de quedarnos en cada país que vamos por lo menos el tiempo que tenemos de visado y así disfrutamos mucho. Sabemos también
que hay mucha gente que por ahí nos escribe como que estuviste en este país. Hay países en los que no grabamos, hay momentos en los que no grabamos, que preferimos disfrutarlos, que no se dan la Sí. oportunidad y no nos volvemos locos. Nosotros no somos youtubers de viajes y de diferentes destinos turísticos. Nosotros tenemos un canal de YouTube, si querés, somos youtubers, pero vamos contando nuestro viaje. Y nuestro viaje tiene altibajos, tiene momentos lindos, momentos feos, momentos en los que tenemos ganas de mostrar un monumento Sí. y momentos en el que no lo tenemos Y ganas de muchas mostrar. veces Entonces, vamos a va los un poquito. lugares, pero no Nos lo escribieron el mostramos otro día, por tampoco. ejemplo, Sí. aman o les gustó mucho República Checa, pero no pusimos nada. No pusimos nada en este momento. Pero hemos puesto y nos encanta la República Checa, amamos la República Checa, pero en este momento se dio que tuvimos que cruzarla en 2 días y estamos pendientes de otra cosa. Entonces, es primordial para nosotros el viaje y disfrutar del lugar. Y después lo que se puede grabar, lo grabamos y lo compartimos. Y lo que no, lo contamos un poco desde acá. Pero eso, no somos youtubers de mostrar un punto turístico y dedicarnos a eso. Vemos que hay cosas interesantes o cosas o momentos como esto de quedarse unos meses en un lugar y por ahí no tenemos ganas de grabar o no podemos grabar por X motivo y no lo hacemos. Igual disfrutamos mucho del lugar estando con su gente y bueno, como ahora pasó este verano. Hola, dice Abel Luján, ¿cómo está? Los Hola, extrañábamos. Abel. Carolina, se nota, Se los los nota nota. con una paz. Estamos en un lugar muy tranquilos, por eso cuando se apague esta luz va a ser un finish Porque completo aparte queda porque oscuridad total. queda oscuridad total. Estamos antes que se en el apague el video. campo. Estamos disfrutando muchísimo de estar acá en el campo. Se ven las estrellas a tope, ponemos una tumbona, nos ponemos a mirar las estrellas. Acá a la izquierda tenemos un castillo que en realidad tiene otro nombre, que no me acuerdo, ¿te acordás? Lo fuimos a visitar y todo, pero no me sale el ¿Cómo nombre. tiene otro No nombre? tiene otro nombre, no es el castillo, es una... Muy fuerte. Sí, No. no, es el Bueno. lugar de control, pero bueno, no me acuerdo. Pero el castillo que está acá. Ya lo vamos a aprender la ya- lección para Sí, la sí, semana para que la viene. próxima. Tenemos el castillo y tenemos la mesita donde cenamos acá por la noche y se ve el castillo que lo tenemos acá nomás, acá muy cerquita. ¿Dónde estaba? Olvídate, esa soldadura no se rompe más. Dice, Sí, no. la verdad que me acuerdo de videos. Teníamos miedo de decir, no, se Claro. nos va a romper en el camino cruzando China. Decíamos, no vamos a En los llegar. videos esos, No puede ese ser. miedo era que por cada posito íbamos sufriendo, íbamos Sí. despacito, claro, y ahora ya pasaron 2 años y ya vamos. Bueno, ahora porque ya va el repuesto ahí adentro, que si Claro, se rompe, si sí, se bueno, rompe ya sabes ya que... se cambia y listo. Sí. En ese momento no había repuesto. Acá en Río Cuarto, Córdoba, se acaba de poner negro, terrible tormenta, listo, joya, me acuesto. Full Muy live. bien ahí. Buenísimo. Qué lindo, chicos, A esas full el vivo colaboraciones. ahí. Sí, la verdad que sí. Muy bien, nos están llegando un montón de cositas. Gracias a todos ustedes también por el apoyo. Entonces, todas estas visualizaciones hace que Claro, las que salgan empresas esas cosas. se contacten con nosotros. Muchas contactamos nosotros, pero algunas también nos llaman. Hola, gente, qué bueno verlos nuevamente después de tanto tiempo sin videos. 2 argentos por el mundo. Norman y Alicia. Un Son beso. 2 argentos por el mundo. Sí. Acá en Olavarría, Sierras Vallas, parece que se cae el cielo, mirá. En Olavarría y en Córdoba. O sea que debe ser grande esa nube. Sí, acá se puso feo también. Hay que ver la publicidad, dice Rastreando Vida. Ahí apareció Ali también. Me fui a la... ¿Dónde está? Alicia... No. Para. Te fuiste... que hay un montón, mejor. ya no llegamos. Aquí. Hola chicos, qué gusto verlos pronto. Andaremos por allá, tenemos muchas ganas de verlos, sobre todo a los chicos. ¿Con este puedo? No. No. Si hay que ver los anuncios completos, salvo que los seguidores tengan en YouTube Premium, que no es necesario ver los anuncios y Claro. te pagan igual. Claro, Si tenés YouTube Premium, no te aparecen los anuncios. Tenemos algunos seguidores claro. que lo tienen también. No sé qué. Nosotros lo sabemos, pero no decimos nada. El próximo destino. El próximo destino. Igual nosotros hacemos maratón de viajeros, dice Jacqueline.
Yo ya sé cuáles van a ser sus Bueno, porque acá pasos, está claro. infiltrada la familia ahí, entonces, bueno, algunos Carolina, datos tienen que tener. Carolina tal cual, sábado es mejor, también te lo miras el sábado a la noche y es un planazo. Sí, es verdad, yo me gusta el sábado. El de la muralla fue algo estupendo, qué manera de llorar con ustedes. El de la muralla fue muy, 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 muy bonito para nosotros también. Llegar hasta ese lugar Fue algo épico. es... De hecho, ahora editando el video que va a salir el próximo fin de semana, estoy mirando que no me acuerdo en qué país estábamos y justamente como que comentábamos, esto de, qué loco, ¿te imaginas China? No, pero China sería algo imposible porque tenés que pagar y él, ¿no? Como que era, tenés que cruzar con un tour y lo veíamos tan lejano en ese momento. Estamos hablando de año 2017-2018. O sea, y al fin y al cabo tardó, ¿no? Llegó después, hubo una pandemia en el medio, hubo un montón de cosas, un montón de países antes de China, pero ese momento llegó. O sea, y es Por loco eso ahora también, ver, claro, por eso también tanta emoción y a veces claro, eso, ¿no? Decís, toda esa emoción, me la guardo y me pongo a grabar el video mm, o lo disfruto y lo vivo y abrazo a mis hijos y a sí. veces te olvidas de grabar y nosotros optamos por esa opción. Bueno, saludos desde Rusia, qué lindo ver los chicos, cariños de Mar del Plata, dice Mary. Jacqueline, sí, ¿qué con él? Mulita. Mulita y en la ruta. Estamos en Malmo ahora. Ah, qué bueno. ¿Viven ahí o están viajando también? Somos Laura y Ale de Mardel. Nos encanta su historia. Estamos viendo sus videos, su forma de contar su historia. Abrazos. Bueno, muchas gracias Alejandro Arias. Irma, los extraño. Tanto los quiero. Abrazos desde Los extrañé Monterrey. tanto. Grande Inma, gracias. Acá Monterrey, está Lua, México. Lena. Marina, bueno, México también, este verano se habló muchísimo de México. Pau estaba con una compañera. Sí, mi compañera, la que montaba al lado, digamos, en el mercado, que ella, bueno, había estado muchos años en México y de hecho su hija mayor nació en México. Así que ella es valenciana, con muchos años en México y ahí estaba organizando para volverse prontito y cruzar el charco. Así que también nos dio ganas de, bueno, si nos vamos, estuvimos analizando tantas opciones en este tiempo de cómo poder cruzar a Sudamérica. Si nos vamos primero al norte, bueno, vamos para el norte, después vamos a Argentina un mes a saludar a la familia, después volvemos y después de a poco vamos bajando. Bueno, tantas opciones, porque es verdad que económicamente es más económico, por decirlo de alguna manera, cruzar hacia el norte que hacia el sur. Pero bueno, no sé, ya veremos qué hacer, pero esa idea también estuvo ahí latente y bueno, unas ganas de también de ir a México. Bueno, todo lo que sea cruzar el charco y estar del otro lado, creo que, que nos motiva Todo lo también. que sea movernos nos motiva, ¿no? Todo nos motiva. Saludos desde Uruguay, los rebanco, me encanta la manera que tienen de viajar y rebanco a la goma. Recién me engancho y no sé en qué andan, pero muchos éxitos. Muchas gracias, aguante Gracias. Uruguay. Saludos de Rusia, qué lindo ver los chicos cariños de Mar del Plata. Mary, eso ya lo leí, eso también. Alejandro, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Hola, acá desde Valeria del Mar, Buenos Aires, Argentina. Felices que vuelvan los vivos. Esperamos ansiosos el próximo video con Pochoclo. Qué Sí, María bueno. Inés, se viene largo, ¿eh? Yo ya lo voy avisando, se viene largo el próximo video. Así Qué que a lindo. preparar Valeria los del Mar pochoclos. está muy cerca de Mar del Plata. Para los que no conocen, está en la misma provincia que nosotros. Es un lugar de costa, como su nombre lo pone. Muy bonito. Saludos familia López desde Gerli, Lanús, Buenos Aires, Argentina. Llegaron a España. Pregunta, sí, llegamos a España. Estamos en España y en este último video vamos a contar todo de nuestra llegada a España. Saludos, Pau López, qué lindo, volvió el vivo. Grande Marce Heredia. Acá estamos, vuelven los vivos. Otra vez yo, acá está. Saludos desde Giorgio, un italiano argentino marplatense viviendo en Córdoba, España. Vamos, Giorgio. ¿Cuándo volvemos a Rusia? Nos preguntan por acá. De momento. Dice,
Vuelve a Rusia. Increíbles lugares te están esperando aquí. Esto va a incrementar tus suscriptores Sí. en tu canal, porque es verdad que cuando estuvimos en Rusia, ustedes ya lo vieron, cómo se dispararon las visualizaciones de los videos de Rusia, porque muchos rusos estuvieron ahí mirándolo. Mucho apoyo de Mucho Rusia. apoyo. Tengo un La montón de gente videos divina para en ver, Rusia. dice Gabriela. Hermoso mensaje, que a veces tarda, pero en su momento llega. Es así. Hola Lua, Lena, Brum. Dicen que la opción más económica es por Bélgica. Los chicos de Hakuna Matata cruzaron en estos días. Sí, no, pero yo me refiero a Sudamérica o a Norteamérica. A eso hablaba. Sí, Bélgica es donde salimos, Sí, el pero esa lugar era donde una opción. vamos a salir desde Bélgica. Lo que no teníamos claro era si para arriba, para abajo, qué es lo que íbamos a hacer en un futuro, no es ya. Y la mayoría de los viajeros cruzan desde Bélgica, Amberes, y no nos vamos a complicar mucho. Seguramente tendrá que cambiar mucho las cosas para que no sea desde Bélgica. La idea siempre fue Bélgica-Montevideo, y bueno, ya te digo, si cambian las cosas pueden cambiar, pero es Bélgica-Montevideo. No ahora, no en el futuro inmediato, porque tenemos un montón de destinos en el cual todavía no escribió nadie cuál puede llegar a ser nuestro próximo destino, pero tenemos próximo país después de España. Ahora estamos haciendo esta parada técnica en Herrera del Duque, y en el cual estamos disfrutando de estar en paz, como escribieron recién, estamos en paz, pensando en el próximo país en el que vamos a ir. Se ha cortado la señal. ¿Está conectado? Sí. Quería comentar Herrera del Duque, que es donde estamos, ¿no? Porque por ahí no es muy conocido. Sí. Herrera del Duque es un pueblo en la Siberia extremeña. Estamos en la provincia de Badajoz. Justamente donde está Madrid es el centro de España, un poquitito hacia abajo, pero ya es provincia de Badajoz. Bueno, y acá estuvimos cuando fue lo de la pandemia, que estuvimos con el Twingo, donde nació Elena, en este pueblo. Así que como estábamos buscando unos meses de tranquilidad y buscar un lugar tranquilo, acá en este pueblo cuando estuvimos la pasamos súper bien, hay mucha paz, el lugar es muy tranquilo. Y claro, Lua y Lian, como habían estado en el cole, tienen sus amigos, así que nos pareció un buen lugar como para venir a descansar unos meses y organizar los próximos destinos que se vienen en breve. Vale. Herrera del Duque, ahí googleen, busquen, a ver dónde busquen está. Herrera del Duque, ahí dejen un mensaje para los López en Google. Escribe Jacqueline, después si querés nos escribís y hablamos y te contamos bien sobre los precios. Varían mucho, depende del vehículo, los metros cuadrados, los metros cúbicos, si entra en container, si no entra en container. Varía, puede salir de entre 2.000, 2.500, 2.000. Si el container lo compartís, si lo querés solo, de 2.000 a 4.000, o depende con qué viajes. La OMA no entra en contenedor. Pero si eso, nos escribís y nos contás, porque también tenemos pensado ir a Malmo, no en un futuro inmediato, pero si andan por ahí o si andan por aquí, nos vamos hablando y lo que podamos ayudarle de dudas que tengan, y nosotros les vamos preguntando después de allá. Así que cuando quieran nos escriben. Argentina, ¿cuándo? Argentina ya en este 2025 no llegamos. Estuvimos a puntito de salir corriendo y dejar, pero dejábamos muchas cosas acá que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, no lo hubiésemos hecho, y los chicos están disfrutando muchísimo de Herrera del Duque, es donde nació Lena, nuestra herrereña, nuestra extremeña, y queríamos estar con ella acá, muchos amigos de los nenes, del cole. Y organizarnos, porque tampoco es tan fácil. Organizarnos, y el tiempo cuidado que se mueve la mesa, de paz que tenemos. Cuidado, hijo, que se mueve la mesa, que es la de camping. ¡Huesa!
Ah, ahí estamos. Ahí. Y bueno, ya te digo, ellos disfrutando, andando en bici, es un pueblo Mm. pequeño, entonces tienen esa libertad de ir al colegio en la bici, hasta Elena va en su bicicletita y bueno, un montón de cosas que disfrutamos y teníamos ganas de estar acá tranquilos y pensando en nuestro próximo país. Jaja. Hola chicos, somos José y Vivi de Catamarca, Argentina, y extrañábamos verlos. Gracias chicos por escribirnos y estuve mirando unas fotos de Catamarca. Hermoso, hermoso Catamarca. Yo me pongo loco con todas esas cosas, pero bueno, vamos a disfrutar donde estamos ahora. Pero qué ganas de conocer todos estos lugares. Yo conozco más un poquito más el sur que el norte de Argentina y el norte me está enamorando con las fotos que estoy viendo y cosas. Tenemos un par de amigos también que están haciendo el norte y nos gustan mucho. Sí, obvio, si vienen a Malmo, avisen, vamos a estar mínimo 2 meses más. Ah, Vale, no, entonces genial, no. genial. Bueno, 2 meses no. no, pero en 2 meses no vamos a estar, pero bueno, igual nos pasan info que nos vendría muy bien. Preciosos sus hijos, gracias. Hola Liam, bello, los esperamos. Neuquén, Lisa Express. Neuquén presente, Neuquén esa. presente. Vamos, Neuquén, Neuquén. Estábamos hablando también, ¿con quién más estuvimos hablando esta semana? Alguien que estuvimos hablando que Bueno, eran de Neuquén este y lugar donde estamos. ella de Neuquén y el marido de San Martín de los Andes. ¿Cómo llamaban los chicos? Algo de Vite. Una familia que estuvimos hablando esta semana, que ella era de Neuquén y él de San Martín de los Andes. No, hablaste vos entonces, no sé. Vite, bueno, no me sale el nombre ahora. Ah, Wild Bite. Sí, 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 Ese. ya sé. Unos chicos que estaban en. Sí, de hecho que hay un Que están en video Brasil. que están en Brasil, que acaban de publicar un video porque ellos estuvieron mucho tiempo en Nueva Zelanda y ahora, bueno, están. No me acuerdo si. Creo que la compraron ahí en Uruguay o en Sudamérica o en Brasil, la caravana, y están recorriendo por allá, ahora están en Brasil. Y claro, como ellos tenían cuenta de YouTube de Nueva Zelanda, cuando fueron a ver nuestros videos ya estando de aquel lado, les aparecían doblados. O sea, porque como nosotros hablamos en Ah, sí, español, sí. les aparece nuestras voces hablando en inglés. Entonces ellos hicieron un video comentando ahí que qué raro era ver a nuestros viajeros favoritos, los que siempre miramos los videos, en un idioma que no es el original. Y bueno, hicieron un video en el cual nos mencionan y ponen cómo es nuestra voz doblada. Así que bueno, gracias ahí a ellos. Después les dejo ahí si quieren el link. A ver si se lo puedo agregar para que lo vayan a ver y de Claro. paso lo ven y apoyan el canal de los chicos. Lisa Vos Express mira ahí de dice, repente. viví 12 años en Vietnam. Oh, Qué qué bueno, bueno, qué bueno. Bueno, el sudeste a nosotros nos volvió loco, qué nos bueno. encantó. Es realmente increíble el sudeste asiático. Amamos, amamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la agenda te la llevaste porque ya hablamos de Sí, lo que no, teníamos ya que hablar. estaba Nos todo. pusimos al día. Vamos 58 minutos. Yo creo que en 2 minutos más vamos a cortar porque se nos va a cortar por la luz. Sí, en Entonces, breve se nos va a vale, ¿qué cortar. otra cosa contar? Que la semana que viene sí sale videazo donde Pau se lo está currando mucho, donde vamos a ir poniendo bastantes partes de este viaje y nuestra llegada a España. Y después vamos a ir contando también qué es lo que hicimos acá, todo esto que estuvimos sintetizando del viaje, de las reparaciones y cosas que le hicimos a la OMA. Y pronto vamos a ir contando también cuál es nuestro próximo destino, que estamos a meses de cruzar ahí. A poquito, a Pero poquito. bueno, vamos a ver cuál es nuestra próxima frontera. Pau está buscando Ya mientras lo tengo el acá el canal link. de Will Bite, Wild. Wild Bite, Mira, Vite, para mí. voy a compartir aquí en el chat ahí el video para el que lo quiera ir a ver, que hablan ahí de lo que les comenté antes de las voces dobladas y de paso apoyen el canal y apoyen el video. Ahí vamos a hacer fuerza por los chicos que también están ahí comenzando con YouTube. ¿Qué más?
Y nada, Miguel de bueno, Aedo consulta, ahí ¿cómo está. hacen con la escuela de los chicos cuando viajan? Cariños, tema. Hacemos homeschooling, es decir, compramos, tenemos los libros de cada año, de lengua, de matemática y de conocimiento del medio, que sería como ciencias sociales y naturales en el mismo libro. Y nosotros le damos el cole a los nenes y los apoyamos en lo que van estudiando. Ahora, por ejemplo, hace una semana que Claro, llegamos. eso fue un poco también el por qué estamos acá, porque nosotros llevamos mucho tiempo haciendo homeschooling y cuando vienen a España nosotros seguimos el sistema español porque ellos nacieron acá. Entonces ahora están escolarizados, están yendo al cole y vamos mirando un poquito y también hablamos Hace una mucho. semana que Hace una empezaron. semana, porque recién empiezan las clases acá. Claro. Entonces, es una forma de medir si lo estamos haciendo bien, cómo van, miramos mucho. Bueno, nosotros seguimos mucho la educación de ellos y lo hablamos mucho, entonces vamos mirando, che, bueno, tan mal no íbamos, yo pensaba que iban un poquito más atrás y la verdad que van muy bien. Creemos, de momento, todavía no hemos tenido la oportunidad de tener una reunión con sus profesores, porque recién fue esta la primera semana, como decía Pau, pero bueno, de eso se trata Pero los ahora, chicos ¿no? De ponernos al día. aprenden, viajando aprenden mucho, tienen Sí, otro obvio. tipo de conocimientos que no se adquieren en la escuela, el inglés, el desenvolverse con la gente, bueno, un montón de, bueno, cosas que van aprendiendo cuando están ahí mirando, eh, muchas cosas que ellos aprenden cuando están en viaje y además que se relacionan con otros niños que también viajan y que comparten un montón de actividades y de conocimientos que por ahí cuando uno está en el ritmo normal de vida no lo haces, ¿no? Entonces, no, Bueno, así es hacemos el sistema de educación. de cole. Isabel Castellanos dice, hola familia López. Jacqueline pone que esperamos ansiosos el próximo video. Compartimos ahí y, esto es para Alicia, cuando vengan hacemos la paella. Ya estuve mirando, ayer fui a la ferretería del pueblo y me voy a comprar una paella grande con todos los artilugios que van a ser los que, si Dios quiere, Cruzaremos cruzaremos a Argentina. para Latinoamérica, para Argentina y me voy a seguir con mis trucos, que cuando estuvimos en Valencia estuve muy pendiente de todas las paellas que he probado y los que hemos cocinado con un montón de gente también, que ya van a salir en los videos también. Vivir la historia y la cultura nunca se olvida. No. Así es, Gabriela. Pues nada, vamos a proceder al cierre de este video. Sí, si alguien, hacemos, si quieren, un minutito más, si alguien tiene alguna preguntita última, y si no, ya nos vemos la próxima semana. Se viene un videazo, así que los quiero a todos el sábado que viene. Yo me voy a poner a full esta semana a poder terminarlo, porque me gusta, porque siempre nos preguntan muchas cosas de la primera etapa del viaje y que nunca las pudimos compartir. Por supuesto que va a ir recontra resumido, porque imagínense que en un video no puedo poner toda la primera parte del viaje, pero bueno, algunas ahí perlitas y además para que sepan bien cómo fue el recorrido e imágenes bueno, Y de recuerden todo también, el viaje. entonces, para la próxima semana, Mm. estar pendiente de cuando salga el video, así volvemos a darle otro empujoncito al canal, darle like a este video y al del sábado, y si lo comparten ya es la bomba. Claro, es que en realidad nosotros siempre publicamos a las 8 de España, 3 de Argentina, y claro, hoy hicimos el vivo, Sí. pero la semana que viene a las 8 va a estar el video, seguramente. Sí. Y luego, bueno, depende, ya va a estar muy de noche para hacer el vivo, me parece. Bueno, ya lo veremos. Bueno, Pero después ahí el sábado que viene sale video. les avisamos por la otra aplicación esta de la fotito, o mandaré acá una historia estas de una publicación por YouTube y les contamos bien ahí del video. Y si no, del vivo. Activen la campanita para no perderse de todas las próximas subidas que iremos poniendo. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Un beso a todos, y nos gracias vemos por el estar ahí. próximo sábado. Gracias a todos. No.
Tengo que aceptar y cancelar. Sí, quiero dejar el directo. ¿Querés saludar? Venga, venga, dale, saluda. Adiós. Adiós a todos, gracias por estar ahí. ¡Ué! Un beso grande, ahí viene Lian. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Uy, ¿ahora cómo termino? Abrazos, adiós familia. Ay, y ahora no puedo cortar. Buen fin de semana. Para. Ay.